Buenas, hoy veremos una partida entre Anatoly Karpov con las piezas blancas y Lajos Portis con las piezas negras. La partida fue disputada en el Torneo de Londres el año 1982. Este encuentro es otro ejemplo de libro para aquellos jugadores que les guste emplear las variantes más posicionales contra la defensa siciliana. La partida empezó con peón e4, peón c5, caballo f3, peón d6, peón d4, entrando en la siciliana abierta, peón c por d4, caballo por d4, caballo f6 atacando el peón central y caballo c3 defendiéndolo. Portis eligió peón a6, entrando así en la variante Najdorf de la defensa siciliana. Karpov contestó con alfil e2, una de las continuaciones más posicionales, y Portis jugó peón e5, fijando el centro y expulsando el caballo a la casilla b3. Con este movimiento de peón, las negras se han quedado con un peón retrasado en la casilla d6. Esta estructura de peones tiene sus luces y sus sombras. El punto positivo es que las negras tienen un peón más en el centro que las blancas, además de una futura ruptura liberadora con el avance peón d5. Por otro lado, el peón en d6 y la casilla en d5 no pueden ser controladas por ningún peón. Por tanto, son susceptibles de quedar débiles, en especial la casilla d5. En las siguientes jugadas, ambos ajedrecistas van a desarrollar sus piezas menores antes de tomar acciones en el centro del tablero. Portis siguió con alfil e7, enroque corto, alfil e3 y alfil e6. Ahora viene un momento importante para las blancas. En esta posición hay dos planes principales: jugar en el centro con peón f4 o jugar en el flanco de dama con peón a4. Karpov practicó ambas estrategias, pero en este encuentro el duodécimo campeón empleó el plan centrado en el flanco de dama. Dicho esto, la directa peón a4 sería una imprecisión. Esto es debido a que el caballo en la casilla b8 podría desarrollarse por la casilla c6 y ocupar rápidamente el puesto avanzado en la casilla b4. Fíjense que esta casilla sería ideal para el caballo negro, ya que controlaría el hueco en la casilla d5 y pondría presión al peón en c2. Además, el caballo negro no podría ser expulsado fácilmente, ya que la jugada de peón a3 no es posible. Así pues, las blancas realizan una jugada de semiespera, con dama d2, y aguardan para que las negras definan la posición de su caballo. Portis jugó caballo bd7, que por regla general es la mejor opción, ya que deja la columna c despejada para la torre negra. Ahora caballo c6 para caballo b4 no tendría mucho sentido, ya que las blancas jugarían peón a3 y el caballo negro tendría que retirarse de vuelta a la casilla c6, donde bloquearía la columna semiabierta c. Así pues, tras caballo bd7, Karpov continuó con peón a4, torre c8 y peón a5, ejecutando la primera parte del plan: bloquear el flanco de dama y crear un puesto avanzado en la casilla b6. Para los que no estén muy familiarizados con esta posición, el sacrificio de calidad con torre por c3 puede parecer atractivo, ya que en la siguiente jugada las negras ganarían el peón en la casilla e4. Por ejemplo, tras un hipotético torre por c3, las blancas deben capturar con la dama. Capturar con el peón sería un grave error, ya que justificaría el sacrificio de calidad de las negras, dejando peones doblados en una columna semiabierta. Así pues, tras dama por c3, caballo por e4, dama b4, las blancas amenazarían el caballo negro y el peón en la casilla b7. Por tanto, en estas condiciones, el sacrificio de calidad no sería una buena opción para las negras. Dicho esto, volvamos a la partida. Tras peón a5, Portis continuó con dama c7, reforzando el control de la columna c. Karpov prosiguió con torre fc1, que sobreprotege el peón en la casilla c2 para jugar en un futuro caballo d5. Las negras jugaron dama c6, que pone más presión al peón en e4, y alfil f3 defendiéndolo. Hemos llegado al primer momento crítico de la partida. Karpov está preparado para saltar a la casilla d5 con el caballo. Portis inteligentemente movió el alfil de casillas blancas a la casilla c4. En este momento jugar caballo d5 con blancas sería un error. Acertadamente, Karpov eligió otra continuación, pero creo que es instructivo ver por qué el salto del caballo no es correcto en esta posición. Tras un hipotético caballo d5, las negras podrían recapturar con su caballo en vez de con el alfil.
Tras caballo por d5 y peón e por d5 no hay un ataque doble a la dama y al alfil, ya que este está en la casilla c4 en vez de la casilla e6. Además, la dama negra se colocaría en la casilla b5, bloqueando la baza estratégica de las blancas, la mayoría de peones en el flanco de dama. Por si esto no fuese poco, las negras tendrían un plan muy activo, expandirse en el flanco de rey con peón f5 y ganar tiempos contra los alfiles de las blancas. Volvamos así pues a la partida tras alfil c4. Como hemos visto, el salto del caballo blanco ahora sería prematuro. Por este motivo, Karpov eligió otro movimiento, torre a4. Aunque parezca una jugada extraña, tiene más peligro de lo que parece. Para empezar, impide caballo c5, ya que el alfil negro quedaría indefenso. Además, Karpov pretende adueñarse de la casilla débil b6 con la ayuda de la torre. Portis siguió con la jugada natural torre fd8, que es una ligera imprecisión. La torre negra pintará poco en la columna D, una vez haya un peón blanco en la casilla d5, algo que parece inevitable e inminente. Desde un punto de vista práctico, hubiese sido mejor dejar la torre en la casilla f8, para apoyar el contrajuego en el flanco de rey. Karpov prosiguió con su plan, torre b4, dama c7 y finalmente el salto temático del caballo, con caballo d5. Portis capturó el caballo con caballo por d5, peón e por d5 y peón f5, expandiéndose en el flanco de rey. Como pueden ver, esta expansión hubiese sido más amenazante con la torre negra en la casilla f8, apoyando el avance. Karpov resguardó el alfil de casillas blancas con alfil e2 y en este momento Portis cometió el primer error de la partida. Solo hay una opción que mantiene la igualdad, tal y como sugiere el módulo. Las negras deben capturar una de las dos piezas menores blancas, el caballo o el alfil. Portis erróneamente capturó el caballo, con alfil por b3. Hubiese sido mejor capturar el alfil blanco, ya que como veremos, el control de las casillas blancas es fundamental en esta posición. Además, el caballo blanco era una pieza bastante mediocre, ya que estaba muy restringido. De hecho, solo podía ir a la casilla 1. Después de alfil por b3 y torre por b3, Karpov tiene la iniciativa, por varios motivos. Primero, se ha deshecho de su caballo malo. Segundo, goza de mayor espacio. Y tercero, tiene la pareja de alfiles. Aunque las blancas están mejor, las negras aún podían activar medidas de contención. El módulo sugiere caballo c5 o torre f8 de vuelta. Además, los peones en las casillas e5 y f5 son como un muro que frenan la iniciativa blanca. No obstante, Portis a continuación realizó un error grave con la jugada peón f4. Esta jugada abre una brecha en el muro de contención, creando debilidades crónicas en las casillas blancas. Veamos cómo Karpov irrumpió en las defensas de las negras. Primero jugó alfil b6 evitando la amenaza del peón negro, caballo por b6 y torre por b6. Portis intentó activar su alfil con alfil g5, pero el peón en f4 evidencia que el alfil choca contra sus propios peones. Por otro lado, Karpov contestó con alfil g4, que en este caso el alfil irradia actividad en la diagonal blanca. Las casillas blancas son una brecha irreparable, en especial la casilla e6, la cual se trata de una ubicación ideal para el alfil de casillas blancas. Si quieren tener una imagen de alfil bueno contra alfil malo, esta posición es un ejemplo de libro. La partida siguió con torre b8 evitando la amenaza del alfil, torre e1 activando la torre, dama c5, torre e4 y torre f8. Una vez Karpov ha mejorado todas sus piezas, procede con el siguiente paso, movilizar su mayoría de peones en el flanco de dama. Así pues, la siguiente jugada de las blancas es peón b4, dama c7, retirando la dama, peón c4 y rey h8, evitando problemas en la diagonal blanca. Como curiosidad, Karpov tiene una estructura de peones en el flanco de dama apodada la bañera. Los peones en las casillas A5, B4, C4 y D5 crean la silueta de una bañera. Más allá de esta peculiaridad, el objetivo de Karpov consiste en crear un peón pasado en el flanco de dama. Para lograrlo, el campeón jugó peón C5, que sacrifica un peón a expensas de abrirle paso a su colega, el peón en D5. Tras peón C5, peón D por C5, peón D6 atacando la dama,
dama de 8 y peón b por c5 recuperando el peón. Por si esto fuese poco, el peón en la casilla de 6 está pasado y protegido. Así pues, la posición blanca es de completa dominación. No obstante, Portis logró prolongar el enfrentamiento 10 jugadas más. La partida siguió con peón f3, con ataque descubierto a la dama blanca, dama d5, peón f por g2, torre por e5, quitando el anclaje en la casilla f4 al alfil negro, y dama f6. Las negras parece que tienen algo de contrajuego en la columna semiabierta f y en la primera fila de las blancas. No obstante, Karpov tiene un dominio absoluto de las casillas blancas alrededor de su rey, y por tanto el ataque de Portis va a resultar difícil de materializar. El campeón mundial siguió con torre f5 protegiendo la casilla f2, dama 1 jaque, rey por g2 y alfil f6. Ahora que las negras no amenazan nada, Karpov avanzó su peón pasado con peón d7. Las negras continuaron con dama por a5 ganando un peón simbólico, torre por b7, torre por b7 y dama por b7, penetrando en la séptima fila. Portis se vio obligado a defender el punto de coronación con dama d8. Karpov siguió con peón c6, aprovechando el poder de los dos peones pasados, peón a5 y peón c7. Las negras capturaron el peón blanco con dama por d7, pero tras torre f4 se ataca a la dama con el alfil, y más importante aún, se controla el punto de coronación en la casilla c8. Así pues, en este momento Portis se rindió. Creo que esta partida es un ejemplo magistral de cómo jugar esta variante de la siciliana Najdorf con las piezas blancas. Es especialmente ilustrativo ver la diferencia entre los alfiles de Karpov y Portis. Toda una muestra de alfil bueno contra alfil malo. A continuación les dejo los 6 momentos claves de la partida. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.